Si alguna vez escuchas la risa de un niño en una ciudad donde ya no vive nadie, no corras. Quédate quieto. Porque a veces, la historia solo habla con quienes son lo bastante silenciosos para escucharla. Pripyat. Una ciudad del futuro, enterrada en el pasado. Coordenadas: 51 grados, 23 minutos norte, 30 grados, 5 minutos este. Entre los bosques grises, los edificios de hormigón emergen como las costillas de una bestia petrificada. Me llamo Eric Bauer, ingeniero nuclear, hijo de uno de los bomberos que acudieron primero a Chernóbil en la noche del 26 de abril de 1986. Mi padre nunca volvió. 30 años después, me asignaron una misión: inspeccionar de nuevo la zona contaminada, como parte del último proyecto de descontaminación de la Unión Europea. Llegamos por la tarde, la luz del sol atravesaba las gruesas capas de nubes grises. No había pájaros. No había coches. Solo el viento y el zumbido de los dosímetros sonando como insectos en el silencio. La ciudad entera permanecía inmóvil. El reloj de la plaza marcaba aún la 1:23:40, la hora exacta en que explotó el reactor número 4. Miré alrededor. Los bloques de apartamentos, los parques, la noria, todo seguía allí, como si el tiempo se hubiese olvidado de ellos. Nos detuvimos frente a un pequeño edificio amarillo, con las ventanas rotas. El cartel, partido por la mitad, aún dejaba ver algunas letras: Jardín de Infancia número 14. La guía que me acompañaba, Nadia, murmuró: dicen que aquella noche los bomberos encontraron aquí una radio de juguete. Seguía emitiendo risas de niños, cuando ya no quedaba nadie con vida. Sonreí con incredulidad. Al fin y al cabo, soy un hombre de ciencia. Pero al cruzar la puerta rota, un olor a moho y ceniza vieja me envolvió. En la pared, aún quedaba pintado un sol rojo, y debajo, un nombre torpe, infantil: Katia, 5 años. En el suelo, una muñeca yacía de lado, con un ojo perdido. Los cuentos abiertos se deshacían en las páginas del medio, el papel, amarillento y manchado. Junto a ellos, una pequeña radio de juguete, de plástico agrietado, con la antena doblada como una brizna seca. Mi medidor de radiación seguía pitando con regularidad. No era alto, 0.8 microsievert. Seguro, al menos físicamente. Saqué la grabadora de mi bolsillo. Nota: Jardín de Infancia número 14, planta baja. Nivel de radiación estable. Comienzo de inspección. Nadia estaba detrás de mí. Le temblaban las manos. ¿Lo escuchas?, susurró. Levantez la cabeza. Solo viento. Una puerta metálica que golpeaba despacio. No hay nada, dije. Pero ella no apartaba la vista del rincón donde estaba la radio de juguete. Me acerqué, dispuesto a tomar una foto. Y en ese instante, la grabadora en mi mano emitió un sonido muy leve. Un ruido de interferencia, fino, trémulo. Y luego, una voz infantil, débil pero nítida. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En ruso antiguo. Me quedé inmóvil. Aquella voz sonaba en mis auriculares. No venía de la radio, sino de la propia grabadora. Mirez el panel. No estaba recibiendo señal alguna, solo grabando. Era imposible. Nadia retrocedió un paso. Su voz era casi un aliento. 103.7. ¿Qué?, pregunté. La frecuencia de aquella noche. Los bomberos se comunicaban con la central por 103.7 MHz. Y fue en esa misma frecuencia donde escucharon las risas de los niños. No lo creí, pero lo anoté. Todo, cada detalle. Lo revisaría después. La ciencia siempre necesita pruebas. Aunque dentro de mí, algo se había abierto. Vago, como un recuerdo que no era mío. Recordé la vieja fotografía. Mi padre, con su traje de bombero, sonriendo frente a un camión Kamaz, el casco en la mano. Detrás de él, este mismo edificio. Las mismas ventanas rotas. El mismo color amarillo. Él nunca habló de aquella noche. Solo dijo una vez: el sonido más aterrador no es el fuego, sino cuando el fuego se apaga y las voces siguen sonando en la radio. Miré mi grabadora, con el dedo aún sobre el botón de detener. El ruido seguía allí, constante, como una respiración. Y entre las interferencias, escuché una risita leve, suave, distante, como el viento chocando con un tubo metálico. Luego, otra voz, más cercana, apenas un susurro junto a mi oído. Me llamó por mi nombre. Eric.
Retrocédit un passo. El aire en la habitación se volvió denso. No por la radiación, sino por la sensación de que alguien había pasado por allí, sin dejar huella. Nadia me miró, con una mezcla extraña de compasión y miedo. «Ya lo has oído, ¿verdad?». No respondí. Ella se inclinó, recogió la radio de juguete sin tocarla directamente, usando el borde de su pañuelo, y la colocó en el centro del cuarto, como quien enciende una vela sobre un altar. «Esta noche solo escucharemos», dijo. «Mañana, si la ciudad lo permite, preguntaremos». Asentí. Afuera, el viento soplaba por el pasillo largo, frío como el aliento de alguien invisible. Y en algún punto de la noche, se oyó otra risa, diminuta, que se extendió como humo. Si estás escuchando esta historia, probablemente estés en una habitación cálida, donde el reloj sigue marcando la hora y las luces siguen encendidas. Pero recuerda, hay lugares donde el tiempo se detuvo, y sonidos que aún buscan a quien los escuche. No cambies de frecuencia. Voy a contarte lo que ocurrió. La noche en que la ciudad perdió su voz. Y los niños aprendieron a quedarse. La primera noche en Pripyat siempre tiene un olor extraño. No es el olor húmedo del concreto, ni el polvo de la ciudad abandonada. Es como el olor del metal calentado durante mucho tiempo, mezclado con el aroma de ceniza arrastrada por el viento. Estoy en el 6º piso del Hotel Policia, que alguna vez estuvo destinado a la tripulación y a visitantes internacionales. Ahora, solo quedan la oscuridad y habitaciones entreabiertas. La linterna sobre la mesa ilumina la grabadora. Reproduzco de nuevo la grabación hecha por la tarde, en el jardín de infancia número 14. El viento. El crujido del metal. Luego, un leve ruido de interferencia, prolongado, y en medio de él, una risa. Claramente de un niño, aguda, breve, y luego silencio. Retrocedo, repito la grabación, por segunda vez, luego por tercera. En el mismo momento, el minuto 38 del fragmento, la risa aparece idéntica, sin variar ni medio segundo. Un bucle exacto, escalofriantemente preciso. Reducí la velocidad de reproducción. El sonido se distorsiona, la risa se alarga como si proviniera de una garganta metálica. Entre eso, algo más, no interferencia, sino sonidos aislados, como una melodía. Escucho con atención. Una canción infantil, palabras difusas, voz de niño cantando lento, melodía antigua, con compases de 3 y 4, como una canción de cuna. No entiendo todas las palabras, pero capto una frase repetida varias veces. Mama, duerme. Detengo la grabación, busco datos en la laptop. No hay ninguna canción que coincida. Intento buscar en el archivo de canciones infantiles soviéticas de 1950 a 1980. Nada. Esta canción nunca existió en ninguna base de datos. Me reclino en la silla, las manos sobre la frente. Fuera de la ventana, el cielo es gris plomo. A lo lejos, la luz de la luna refleja sobre los techos de los edificios cubiertos de musgo, transformando la ciudad en un bloque metálico silencioso. Reproduzco de nuevo la grabación, esta vez aún más lenta. Risa, canto, luego un largo silencio. Después, un sonido muy débil, como el viento silbando por una rendija, pero al aumentar el volumen, me doy cuenta, es un aliento. No largo, solo un breve soplo, y se apaga. Un escalofrío recorre mi espalda. Bajo la luz de la linterna, las manecillas de mi reloj parecen ralentizarse, o al menos eso creo. Recuerdo las palabras de mi padre en una carta a mi madre. El sonido más aterrador no es la explosión, sino el viento que sigue, cuando todo está en silencio y la radio aún no se ha apagado. Me pregunto si mi padre también escuchó esto. En algún lugar, en esa misma noche, 1986. Abro un archivo de documentos, el escaneo del diario del equipo de bomberos. La primera línea, escrita con tinta corrida, una luz azul hermosa como un festival. Leo la frase una y otra vez. Alguien la escribió antes de que su piel se desprendiera por las quemaduras de radiación. Creyeron que era luz, sin saber que era radiación gamma. Esa noche, rieron, tomaron fotos, saludaron. Un festival de destrucción. Apago la computadora. En la habitación solo queda la luz tenue. No sé por qué prendí la radio portátil. Hábito profesional, siempre revisar frecuencias antes de dormir. La aguja gira por las ondas muertas. Al llegar a 103.7 MHz, la máquina hace un pequeño pop, y luego silencio. No hay música, no hay interferencia. Solo un silencio denso,
tan denso que mis oídos zumban. Apago el aparato. Pero enseguida, en mi cabeza resuena la vieja melodía. Mamá, duerme. Cierro los ojos, tratando de alejarla. Pero la canción continúa, lenta, constante, como si alguien me arrullara. Me veo de pie en un patio de recreo. Nieve de ceniza cubre todo. El viento sopla sobre la noria oxidada, produciendo un sonido quejumbroso. Los niños están alineados, invisibles salvo por sus cabezas redondas, brillantes y difusas. Cada uno sostiene una pequeña radio. Me mirant, en silencieux. Uno se acerca y me entrega una radio. La tomo. De là surge la voz de mi padre, ronca. Eric, no la enciendas. Miro hacia arriba. Detrás de los niños, alguien con uniforme de bombero, rostro cubierto, de espaldas. Sostiene una cuerda roja. Cuando avanzo, se gira, y veo mi propio rostro, más viejo, cansado, con ceniza sobre los ojos. Despierto de golpe. La habitación oscura. Sudor frío empapa mi espalda. Miro el reloj. La manecilla de los minutos acaba de pasar el 23, la de los segundos en 40. 1h23. La hora de la explosión del reactor, 30 años atrás. Me siento, jadeando. La radio sigue apagada. Pero en el silencio, aún escucho la voz lejana, repitiéndose. Mamá, duerme. La mañana en Pripyat era gris, como humo de cigarro. La luz no era real, no irradiaba, solo se filtraba entre las grietas de las paredes, reflejándose en el polvo espeso como niebla. Nadia y yo volvimos al jardín de infancia número 14. Quiero mostrarte algo en el sótano, dijo ella en voz baja. El fotógrafo aquí era amigo de mi abuela, agregó. Le encargaron tomar fotos de los maestros y los niños durante el último año, antes de la explosión. La escalera hacia el sótano estaba húmeda. Cada paso resonaba como el latido de un edificio dormido. Nadia abrió la puerta, y un olor químico antiguo nos golpeó. Olor a revelador, a plata, a tiempo atrapado en el aire. La lámpara roja en el techo aún colgaba, oscilando ligeramente cuando el viento pasaba por la rendija de la puerta metálica. La habitación era pequeña y oscura, con una mesa de madera podrida y bandejas de revelado manchadas de blanco. En las paredes, fotos desvanecidas, mitad cuerpo, mitad desaparecidas, la mayoría caídas al suelo entre la ceniza. Recogí una, la limpié ligeramente. Un hombre con abrigo fotografiado junto a un niño que sonríe. El rostro del niño brillaba de forma extraña, mientras el del hombre estaba difuminado, como si alguien hubiera intentado borrarlo. Al dorso de la foto, una inscripción a lápiz. No dejes que desaparezcan. Se la mostré a Nadia. Ella guardó silencio un largo rato. Mi abuelo me dijo que hay rostros que nunca se pueden lavar. Por más químico que uses, permanecen en el agua. Sonreí, mitad broma, mitad serio, pero un escalofrío recorrió mi interior. Encontramos en un viejo armario de madera una caja metálica con rollos de película. Por fuera, decía abril de 1986. Huellas borrosas marcaban la lata. La puse sobre la mesa, la tocó, helada hasta los huesos. Dentro, la película estaba intacta, seca, sin revelar. Miré a Nadia. Ella asintió. Revelémosla. Si hay imágenes, debemos verlas. Preparé la solución de revelado, vertí agua fría en la bandeja. Al verterla, el sonido resonó como el aliento de alguien. Sumergí el rollo, lo moví suavemente. El agua pasó de transparente a turbia, luego opaca. Las imágenes comenzaron a aparecer lentamente, como alguien emergiendo del agua. El primer niño, aproximadamente 5 años, miraba directo a la cámara. Sostenía una radio de juguete, la antena doblada. Su boca abierta, mitad sonrisa, mitad palabra. Sentí que sus labios se movían, aunque sabía que era una imagen fija. La siguiente foto, misma habitación, misma mesa, pero detrás del niño, una sombra. No se distinguía el rostro. Solo una silueta alta, cuello ligeramente inclinado, como mirando la cámara. Intenté enfocarme. La luz roja de la habitación temblaba, y los rasgos faciales en la sombra comenzaron a mostrarse. Nariz, mandíbula, cabello corto. Como yo. Solté el rollo. El agua salpicó mi camisa. No puede ser, dije. Miré a Nadia, pero ella también miraba la película, pálida. ¿Lo ves? ¿Verdad? Susurró. Tragué saliva, no respondí. De repente,
La lámpara roja parpadeó 2 veces y se apagó. La habitación quedó en la oscuridad. Por un momento, escuché gotas de agua cayendo, regulares. Luego un chasquido, la bandeja de revelado comenzó a temblar levemente. La temperatura descendió, un frío emergió desde el suelo. Intenté encender la linterna, pero Nadia me detuvo. «No la enciendas», dijo suavemente. «Si hay alguien en la foto, la luz los despertará». Escuché el agua burbujear suavemente, luego hervir en murmullos. El líquido empezó a vibrar, pequeñas burbujas emergieron, brillando como ojos. Retrocedí, sintiendo el frío recorrer mi espalda. Con la débil luz que entraba por la rendija, la película empezó a retorcerse, las imágenes se tornaron plateadas, pero antes de desaparecer, vi en ella no solo una figura, sino varias. Una fila de personas detrás del niño, difusas como humo, todas inclinadas. El burbujeo se intensificó. El olor químico se volvió más fuerte. Nadia gritó bajo. «Sal». Ella me arrastró fuera de la habitación oscura. La puerta metálica se cerró de golpe detrás de nosotros. Dentro, el sonido del agua burbujeando continuó, luego se detuvo por completo. Nos apoyamos contra la pared del pasillo, corazones latiendo con fuerza. Respiré agitadamente, miré mis manos, la piel arrugada, helada. «¿Qué temperatura?», pregunté. 6 grados, dijo. «No puede hervir a 6 grados». Miré de nuevo la puerta de la habitación oscura. Una fina niebla se escapaba por la rendija, deslizándose lentamente por el suelo, como rocío. No sabía si era vapor cálido o el frío de recuerdos despertados. En mi mente aún permanecía el rostro del niño, y la sombra detrás de él. Ese rostro seguía siendo el mío. A la tarde siguiente, estaba sentado solo en la sala del hotel, reproduciendo de nuevo la grabación antigua. Entre los fragmentos de interferencia, me di cuenta de que la voz del niño no solo contaba de manera aleatoria. Había un patrón. Anoté la serie de números en un papel: 51, 23, 30, 5. Esos números me resultaban extrañamente familiares. Abrí el mapa satelital en la computadora e ingresé la serie de coordenadas. Un pequeño punto apareció en medio de la zona gris, a solo unos kilómetros del centro de Pripyat. Una zona circular, sin nombre, solo con anotación técnica: almacenamiento de desechos radiactivos, área prohibida secundaria. Al lado, una inscripción difusa: de Azón, zona de ceniza. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ese era el lugar que mencionaba el niño en la grabación. ¿Por qué una voz tomada de un radio de juguete daba coordenadas reales? Tomé el papel y fui a buscar a Nadia. Ella estaba en el balcón del hotel, el viento movía su cabello, la luz gris del sol reflejándose en sus mejillas. Le mostré el mapa. Ella solo lo miró un instante, su rostro cambió de color. «No debería saber esto», dijo en voz baja. «Nadie debe ir allí. Es donde entierran basura, equipos, incluso cadáveres de animales y...». Se detuvo. Esperé. Y también lo que quedó del equipo de rescate. Negué con la cabeza. Solo quiero verificar. Podría ser un eco de ondas, o una frecuencia que interfiere con señales antiguas. Sabes, en esta zona el campo electromagnético es inestable. El sonido puede mantener su forma durante décadas. Ella me miró, mezcla de lástima y miedo. Siempre buscas una explicación científica para cosas que no deberían explicarse. Y tú, respondí, siempre quieres creer que el pasado puede hablar. Nadia se acercó, su voz bajó. ¿Crees que los recuerdos solo existen en la mente de los vivos? No. Aquí, la radiación no solo mata. Registra. Todo lo que brilla queda marcado, la risa, el alma. Sonreí débilmente. Eso es solo una metáfora. No, dijo con firmeza. Mi abuela trabajó en esa zona. Antes de morir, decía que cada noche escuchaba cantos desde el suelo. Una canción de cuna. Gardez silencio. Fuera, el viento pasaba entre los escombros, produciendo un sonido susurrante. Volví a la habitación, encendí la radio. Al girar la aguja a 103.7, el sonido antiguo volvió, esa risa, igual que la primera vez. Solo que después de cada serie de risas, había un pequeño tic, constante, como señal de posicionamiento. Usé el software de análisis de frecuencia, viendo las ondas en la pantalla. Los picos se repetían cada 10 segundos exactos. Cada pico correspondía a la serie de números que había escrito. No podía ser coincidencia. Levanté la mirada. Nadia estaba allí,
en silencio, mirando la pantalla. Si sigues esa voz, dijo despacio, no regresarás. Pregunté. ¿Por qué? Porque la zona de ceniza no deja ir a nadie sin que deje algo atrás. Si no es la vida, es el recuerdo. Miré la pantalla de la computadora, donde el mapa mostraba claramente la zona prohibida, un círculo negro como una quemadura. No creo en fantasmas. Creo en hechos. En señales, en lógica. Pero había algo en esa voz que no podía ignorar. Me llamaba con la voz del niño en mi sueño. Al caer la noche, Pripyat se sumió en un tono púrpura ceniza. La linterna la tenía lista en la mochila. El medidor de radiación parpadeaba con luz azul, como un corazón latiendo. Le dije a Nadia que solo daría un paseo por la ciudad, pero cuando ella se dio la vuelta, caminé en dirección contraria, hacia el bosque de pinos al norte. El sendero conducía fuera de la ciudad, barro espeso y quieto. A lo lejos, columnas de humo blanco seguían saliendo de la planta cerrada hace décadas. Me detuve en el borde de la zona prohibida, viendo un cartel inclinado, con letras rusas rojas. Précaution. Radioactivo. Debajo, alguien había escrito en negro. Здесь смеются дети. Aquí los niños todavía ríen. Permaneci quieto largo rato. El viento traía olor a metal y tierra quemada. Dentro de la mochila, la radio portátil se encendió sola, sin que la tocara. El sonido salió suavemente, la risa, y luego una voz susurrando. Eric. Giré hacia la ciudad. No había luces, solo la sombra de los edificios antiguos. Respiré hondo y entré en la zona prohibida. Detrás de mí, Nadia no lo sabía. Acababa de cruzar el límite de lo que llamaban la zona de ceniza. El camino hacia la zona de ceniza era estrecho, cubierto de tierra gris y grava, como si alguien hubiera intentado borrar todas las huellas. El cielo estaba pesado, gris, nublado, no se distinguía el humo de la niebla. Caminé hasta que escuché un extraño crujido en el medidor de radiación. Los índices subían de repente y luego bajaban. Parecía que el aire mismo respiraba con otro ritmo. Entre la hierba alta apareció una pequeña casa de madera, inclinada hacia un lado, el techo cubierto de musgo negro, ventanas tapadas con láminas de aluminio torcidas. Pensé que era un antiguo puesto de vigilancia, pero al tocar la puerta, una voz ronca de hombre respondió. La puerta no está cerrada. Entra. Empujé la puerta. La luz de una lámpara de aceite se filtraba opaca. Un hombre estaba sentado junto a una mesa, barba larga y blanca, abrigo grueso y ojos profundos como ceniza. Me miró sin sorpresa, solo asintió levemente. Hace tiempo que nadie viene aquí. Me presenté, diciendo que era un ingeniero de inspección. Él sonrió con voz seca. ¿Ingeniero? Yo también fui ingeniero. Me llamo Yuri. La habitación estaba cargada con olor a tabaco viejo y hierro oxidado. En las paredes colgaban diagramas eléctricos, circuitos marcados con lápiz rojo, la mayoría desvanecidos. En un rincón, un radio antiguo, grande, cubierto de polvo, seguía encendido con luz de señal, frecuencia 103.7. Un ruido de interferencia pequeño y constante, como el aliento de un cuerpo muerto. Pregunté, ¿todavía vive aquí? Yuri encogió los hombros. Si quieres llamarlo vivir. Me quedo porque el trabajo no está terminado. Supe que trabajó en la planta nuclear. No. Trabajaba en la zona residencial, encargado de suministrar electricidad a escuelas, hospitales y guarderías. Fui yo quien cortó el interruptor de la guardería esa noche. Habló con calma, como recitando una fórmula antigua. Recibimos órdenes. El fuego avanzaba desde el reactor, podía alcanzar las líneas principales. Solo seguí el procedimiento. Pero al cortar la electricidad, no sabía que aún había personas dentro. Garde silencio. Me miró fijamente, la luz de la lámpara reflejándose en sus ojos, húmedos pero sin temblar. Cuando llegaron los bomberos, me di cuenta. Niños. Maestros. 14 personas. Nadie pudo salir porque corté la luz. Murieron en la oscuridad. ¿Sabes? Los escucho todas las noches. Cada noche. Pasos pequeños. Risas. Radios que se encienden y apagan. Nunca me han perdonado. Miré el radio en el rincón. ¿Lo enciende por ellos? Él sonrió levemente. No. Se enciende solo. Cada noche, exactamente a la 1:23. Me acerqué. La aguja apuntaba justo a la frecuencia que había escuchado, 103.7.
Pequeñas interferencias, luego risas de niños suaves, como si contaran una historia familiar. Yuri continuó con voz grave. La gente llama a esto la zona de ceniza. Pero para mí, es donde los recuerdos no mueren. La radiación es solo la cáscara. Dentro está lo que sigue brillando, no luz física, sino imágenes y sonidos que aún no se descomponen. Pregunté, ¿no se fue por culpa? No. Me quedo para escuchar. Vertió licor en 2 vasos pequeños, colocando uno frente a mí. Cuando pase suficiente tiempo aquí, entenderás, el silencio también tiene peso. Pesa sobre los vivos más que la piedra. Bebimos en silencio. Afueras, el viento silbaba entre las paredes, el golpe de las ramas contra el techo sonaba como golpes en la puerta. Yuri encendió otra lámpara. La luz parpadeante hacía que la habitación pareciera encogerse. ¿Lo escuchas ya, verdad?, preguntó. Agudicé el oído. La risa del radio se apagó de repente. En su lugar, una voz infantil contaba despacio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La voz estaba más clara que nunca. Miré hacia el radio. La aguja parpadeaba. Yuri susurró. Cada noche cuentan hasta 3. Luego se detienen. Una vez, dijeron mi nombre. Solo una vez. Esa noche estuve a punto de dispararme. Pregunté, ¿y si escuchas tu propio nombre? Me miró, sonriendo lentamente, triste hasta helar. Si escuchas tu nombre en esas ondas, significa que te has quedado. No sabía por qué mi corazón latía tan fuerte. Afueras, el viento traía ceniza, girando en pequeños remolinos frente a la ventana. En la luz amarillenta, vi mi reflejo en el vidrio, distorsionado, tembloroso. Detrás, el radio seguía encendido, y las risas infantiles comenzaban de nuevo. Esta vez, estaba seguro, reían en esa frecuencia, no por alegría, sino porque sabían que yo lo había escuchado. Me quedé dormido en la silla, justo después de salir del refugio de Yuri. La noche en la zona de ceniza no tenía límites entre lo real y el sueño. Todo se mezclaba, denso, pesado como humo. Me vi de pie en el patio de la guardería número 14. El viento soplaba, trayendo olor a plástico quemado y tierra húmeda. El suelo era blanco, cubierto de ceniza. Cada paso dejaba un hueco profundo, como caminar sobre harina. En mis manos sostenía un cometa rojo, la cuerda delgada y larga deslizándose entre mis dedos. Las risas de los niños resonaban a mi alrededor, lejanas, tenues, como saliendo de un viejo altavoz. Alcé la vista. El cometa volaba alto, muy alto, sobre el cielo gris plomo, serpenteando como llamas. Bajo la luz difusa, parecía una mancha de sangre ardiendo. Tiré suavemente de la cuerda, pero el cometa no bajó. El viento se detuvo. Todo quedó inmóvil. Desde atrás, una mano se posó en mi hombro. Me giré, un hombre vestido de bombero, rostro cubierto por una máscara de plomo, de pie entre el humo gris. No pude ver su cara, solo sus ojos detrás del cristal, profundos, brillantes, tan familiares que me apretaron el corazón. Quitó la máscara, rostro bronceado, labios resecos, mi padre. Sonrió, mirada triste y bondadosa. Eric, dijo con voz grave que resonaba en el aire espeso. No enciendas más la radio. Abrí la boca, pero no pude hablar. Se acercó. Cada paso hacía que la ceniza bajo sus pies se disolviera como agua. Allí no es un llamado de ayuda, continuó, sino culpa transmitida por ondas. Alzó la mano, tocando suavemente mi muñeca. La cuerda del cometa se apretó más, roja, intensa. El viento rugió. El cielo tembló. Por un instante, vi alrededor cientos de niños formando un círculo, cada uno con un pequeño radio. Todos emitían un brillo tenue, una luz que no pertenecía al sol. Los radios se encendieron al unísono. Las risas infantiles se mezclaron, luego susurraron. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me sobresalté, intentando soltar la cuerda, pero estaba enredada alrededor de mi muñeca, apretando hasta hacer sangrar. Mi padre retrocedió, su mirada se volvió distante, luego su cuerpo se desvaneció en el humo. Tienes que apagarlo, Eric. Su voz se desvaneció y desapareció. Desperté de golpe. La habitación estaba oscura. El viento entraba por la ventana rota, trayendo polvo gris sobre la mesa. Respiré con dificultad, el pecho dolorido. Miré mis manos. Una fina capa de ceniza las cubría, y entre los dedos, una cuerda roja, delgada como hilo, enrollada alrededor de mi muñeca. Me levanté,
temblando, retirando la cuerda y apretándola con fuerza en la mano. El medidor de radiación parpadeaba sin cesar, la aguja saltaba desordenada. Miré los números, 17 microsieverts, luego 20, un valor ilógico. Me acerqué a la puerta, la abrí, pero afuera, nada. Solo el viento frío que hacía doler los dientes. Cerré la puerta, volví. La aguja cayó a 3, luego 2, y regresó a 1. Como si nada hubiera pasado. Abrí la mano. La cuerda roja seguía allí, seca, cubierta de polvo de ceniza. No sabía cómo había aparecido. No podía ser ilusión. No podía ser sueño. La marca en mi muñeca era real, oscura, justo donde la cuerda había estado enrollada. Me senté, mirando por la ventana. En el cielo distante, una luz difusa danzaba sobre la vieja planta. No era luna ni lámpara, solo una luz sin fuente clara, como el aliento de la tierra. Me pregunté, ¿lo que mi padre vio, lo que sintió esa noche, estaba buscando llegar hasta mí? ¿Podría la memoria transmitirse por la sangre, como una radiación invisible, silenciosa, incolora, pero siempre presente? Apreté la cuerda en mi mano, la ceniza caía como polvo fino. La ciudad afuera estaba silenciosa, pero en ese silencio, escuché algo muy pequeño, como un cometa rojo volando suavemente en el aire. Me sentais tout à la noche, sin dormir. Sobre la mesa, los dispositivos de grabación yacían esparcidos, como evidencias de un experimento fallido. La luz de la pantalla del portátil iluminaba la pared, reflejando mi rostro, pálido, hundido de ojos, manos temblorosas por el frío. Reproduje cada archivo de audio nuevamente, los grabados en la guardería, en el hotel, incluso en la tienda de Yuri. Cada archivo duraba aproximadamente 40 minutos, y curiosamente, todos fallaban en el mismo momento, a la 1:23 y 40 segundos. El sonido en ese instante se deformaba completamente, como un cuchillo cortando la cinta magnética. Reproduje cada cuadro lentamente. Entre el ruido y el viento, había algo más, suave pero claro. Pasos. Pequeños, apresurados, y luego detenidos de repente, como alguien corriendo por un pasillo y mirando hacia atrás. Luego risas, no de un niño, sino de muchos. Mezcladas, resonando, repetidas. Subí el volumen. Tras las risas, una voz leía lentamente, separando cada palabra. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya estaba familiarizado con esta secuencia de números, pero de inmediato, otro sonido se coló. Una llamada. Débil, pero clara. Eric. Me quedé helado. Detuve la reproducción de golpe. El sudor me cubría la nuca. Miré la pantalla del análisis de ondas de sonido. La amplitud de la grabación oscilaba exactamente al ritmo de la frecuencia de rescate militar de 1986, 103.7 MHz. Verifiqué con los datos originales, y coincidía hasta el último pico de onda. No podía creerlo. Imposible. Esa señal había sido bloqueada, los equipos destruidos en la explosión. ¿Cómo podía una grabación de 2016 contener la misma señal? Una parte de mí, la que aún se aferraba a la lógica, decía que era coincidencia de frecuencias resonantes, de formaciones electromagnéticas en la zona radiactiva. Pero la otra parte, más profunda, sabía, era la misma transmisión. Mismo momento. Mismo mundo. Fuera de la ventana, el cielo de Pripyat era de un púrpura intenso. El viento golpeaba el marco del vidrio, produciendo un largo silbido, como si alguien arañara suavemente la pared. Apagué la luz, dejando solo la pantalla encendida, y reproduje el audio nuevamente. A los 39 segundos, aparecieron los pasos, y se detuvieron. Y justo cuando se escuchó la llamada a Eric, algo pasó fugaz por la ventana. Una figura. Me sobresalté, girando hacia la débil luz del marco de la ventana. No había nadie. Pero lo había visto, su silueta, de mi altura, hombros ligeramente inclinados, gestos extrañamente familiares. Era la misma figura de la foto sin revelar en el cuarto oscuro. Me acerqué a la ventana. El vidrio cubierto de polvo, limpié un pequeño espacio. Allí fuera, el pasillo estaba vacío. Pero cuando la luz se reflejó de nuevo, vi en el vidrio un reflejo detrás de mí, otra sombra. Muy cerca, a menos de medio metro. Me giré de golpe. No había nadie. Solo el radio sobre la mesa, luz roja parpadeando. Se encendió solo. El sonido se rompió, interferencia, luego respiraciones cortas, como si alguien intentara hablar en el aire denso. Después,
Una serie de risas infantiles, rápidas, superpuestas. Desenchufé el aparato, pero seguía sonando. Una voz susurrante, apenas audible junto a mi oído. Eric. Me desplomé en la silla, corazón desbocado. De pronto comprendí. Los archivos de audio fallaban justo en el momento en que mi padre murió. 1h23 40 secondes. ¿Podría ser que su memoria, el instante de su muerte, se estuviera reproduciendo? El radio se apagó, la habitación cayó en un silencio pesado. Vi mi aliento en el aire, helado hasta doler el pecho. No sabía cuánto tiempo estuve así, hasta que la puerta se abrió suavemente. Nadilla estaba allí. Ojos hundidos, labios pálidos. Me miró y habló en voz baja, casi temiendo que alguien más escuchara. Acabo de escuchar esa parte, dijo. No solo llamaba tu nombre. Mi garganta se secó. ¿Qué más? Tragó saliva, con voz temblorosa. Otro nombre. Katia. El nombre de la niña en la pared roja. La niña con el radio de juguete. Escuché claramente el medidor de radiación hacer un clic seco. 1h23 40 secondes. Y en algún lugar de la noche de Pripyat, el viento soplaba, trayendo un eco tenue, una risa pequeña, repitiéndose al ritmo de mi corazón. A la mañana siguiente, Pripyat parecía un sueño desvanecido. La débil luz del sol atravesaba la ventana rota, diluyéndose sobre el polvo que flotaba lentamente, como si el tiempo se negara a moverse. Estaba sentado en la pequeña habitación del Hotel Policia, ojos agotados por la noche sin dormir. El radio yacía sobre la mesa, apagado, pero sentía que solo estaba durmiendo temporalmente, como una criatura paciente esperando la 1:23 para despertarse. La puerta se abrió. Nadilla entró, sin decir palabra. Llevaba un abrigo gris, cabello recogido, rostro más demacrado de lo habitual. En sus manos, un sobre amarillento, sellado, con esquinas chamuscadas. Quiero que leas esto, dijo, colocándolo frente a mí. La última carta de mi abuela. La tomé. La tinta estaba corrida, pero las palabras aún legibles, inclinadas y temblorosas, como escritas con fiebre. Nadilla, si algún día escuchas risas, no las apagues. Escúchalas hasta el final, porque el silencio es la manera en que el hombre mata la memoria por segunda vez. Leí una y otra vez. Cada vez, las palabras silencio parecían más profundas. ¿Dónde escribió esto?, pregunté. En un hospital de campaña, semanas después de la explosión, respondió. Cuando ya había recibido su dosis final de radiación. Decían que no podía hablar, pero siguió escribiendo. 3 días seguidos, dejando solo estas líneas. Puse la carta sobre la mesa y miré a Nadilla. La luz débil brillaba en sus ojos, claros pero fríos. ¿Sabes?, dijo lentamente. He soñado con esa niña. Katia. Más de una vez. Levanté la mirada. La Nina de la pared. Asintió. En el sueño, estaba junto a la ventana de la guardería, con el radio en la mano, mirando hacia afuera. No hablaba, solo abría la boca como si cantara. La canción de cuna. Mamá, duerme. Recuerdo perfectamente la melodía. Se detuvo, voz ronca. Cada vez que despierto, escucho esa canción, justo en mis oídos. Como si continuara desde donde el sueño terminó. No respondí. Recordé mi propio sueño, el cometa rojo, mi padre, y los niños riendo en el viento de ceniza. Todo conectado a 103.7, a la llamada de los que habían muerto. Encendí el medidor de radiación. El índice parpadeaba ligeramente, no peligroso, pero distinto de 0. ¿Cree que los niños siguen ahí?, pregunté. No solo ahí, dijo, mirándome fijamente. Están en todos los lugares por donde ha pasado la luz. ¿Sabes? Mi abuela decía que la radiación gamma no solo quema cuerpos, también graba imágenes. Un instante de luz tan fuerte que queda grabada el alma misma en el espacio. Miré por la ventana. El cielo gris plomo, silencioso. Sabía que tenía razón. La luz de Chernóbil nunca se apagó del todo. Tal vez esos niños, esas almas, habían sido capturadas en su último momento. Una foto que nunca se revelaría por completo. Nadilla continuó, casi susurrando. Mi abuela también decía, quienes escuchan las risas, llevan en la sangre algo de esta zona. No es enfermedad, es memoria. Se transmite silenciosamente. Quizás por eso escucha sus llamadas. Me estremecí. Quise refutar, pero no pude.
Todo en lo que había creído, ciencia, lógica, reglas, se desvanecía frente a lo que había presenciado. Los datos eran precisos, pero los resultados carecían de sentido, como si las leyes de la física estuvieran cansadas, dejando que la memoria hiciera el resto. Dije, si los niños realmente existen como energía, debemos probarlo. ¿Cómo?, preguntó, yendo al lugar donde todas las ondas comienzan. Entendió. Sin que lo dijera, negó con la cabeza. La guardería. Asentí. La última vez. Se quedó en silencio un largo rato, luego abrió su mochila y sacó un cuaderno viejo, con la cubierta descascarada. Lo puso frente a mí. Lista de los 7 niños desaparecidos en 1986, dijo. Katia, Mikhail, Alina, Ilya, Daria, Oleg y Vania. Ninguno fue encontrado. Toqué la página, sintiendo como tocar piel humana. Tinta corrida, letras borrosas, pero cada nombre conservaba su peso. 7 nombres, 7 risas, 7 recuerdos que nunca descansaron. Cerré el cuaderno y lo guardé en mi chaqueta. Esta noche, dije, volveremos allí. Nadia guardó silencio. El viento soplaba fuera, haciendo que la carta de su abuela volara un instante antes de caer sobre la mesa. La última línea asomaba bajo el borde del sobre, la tinta temblorosa, débil, pero suficiente para helarme. Si no escuchas, esas risas buscarán a otro. Nos miramos. No dijimos nada más. En el silencio, solo el viejo radio sobre la mesa emitió un parpadeo muy tenue, como un suspiro del pasado, suficiente para saber que nos escuchaban. Esa noche, no había luna. Solo la débil luz del cielo cubierto de ceniza, haciendo que Pripyat pareciera sumergida en una capa de polvo luminiscente. Nadia y yo regresamos a la guardería número 14, llevando el radio, el medidor de radiación y el cuaderno de la lista. Cada paso sobre el concreto roto sonaba como un suspiro de un lugar demasiado cansado para continuar en silencio. La puerta de madera estaba entreabierta. Dentro, la oscuridad era total. Al encender nuestras linternas, el polvo flotaba, brillando como nieve. El aula seguía igual, los juguetes esparcidos, sillas formando círculos, muñecas sin ojos mirando hacia la ventana. Solo que hoy, el aire dentro era más denso, más pesado, como si algo nos estuviera esperando. El sótano estaba al final del pasillo, con una puerta de hierro oxidada. Tuve que usar toda mi fuerza para empujarla, y las bisagras chirriaron un sonido áspero, agudo. Un olor a humedad y hierro oxidado se escapó. Dentro, las paredes cubiertas de moho, trozos de pared desprendidos como piel quemada. Sobre una vieja mesa de madera, cubierta de polvo, había un cuaderno. Tapa de cuero oscuro, cerradura rota, apoyado de lado como si alguien lo hubiera dejado y nunca regresado. Lo abrí con cuidado. Páginas amarillentas, escritura a mano con tinta azul. Nombres, fechas de nacimiento, asistencia de los niños, columna marcada presente con pequeños círculos. Al llegar al final del cuaderno, la última página estaba pegada. La separé suavemente, escuchando un pequeño rasgar del papel. La última línea temblaba, como escrita con prisa. Todos se han ido, excepto 7 niños que no se han encontrado. Debajo, 7 nombres: Katia, Mikhail, Alina, Ilya, Daria, Oleg, Vania. Miré a Nadia. Sus labios se movían sin emitir sonido. Encendí el radio y giré el dial. La luz roja se encendió de inmediato. 103.7. El cuarto quedó en un silencio absoluto. Leí el primer nombre, voz ronca. Katia. Del radio salió una risa suave, clara, como cristal vibrando. Continuez. Mikhail. Otra risa, diferente tono, más grave, resonó y se apagó. Leí todos los nombres, uno a uno, respirando. Tras cada nombre, el radio respondía con un sonido distinto. A veces risas, a veces pasos, a veces un canto lejano, breve, como un punto final. El medidor de radiación comenzó a subir. 2, 5, 10, luego 13 microsievert. La luz de la linterna cambió de color, ya no blanca, sino verde pálido, fría como fosforescencia. El frío subía del suelo. Mi cabello se erizó. El aire olía a ozono y metal. Nadia temblaba, retrocediendo. «Detente, Eric», dijo. «Están llegando». La miré. Si no leemos todos los nombres, nunca se irán. Me incliné,
pronunciando el último nombre. Vania. En ese instante, la luz se apagó. Solo la luz verde del radio iluminaba, creciendo hasta llenar la habitación con un resplandor que no pertenecía al sol. La radiación aumentó de golpe, y el medidor sonaba continuamente, como un corazón acelerado. Nadilla cayó, cubriéndose el rostro. Corrí a sostenerla, pero el suelo se convirtió en polvo fino, suave como ceniza. Su cuerpo se volvió ligero, y se sumergió en la luz difusa. Intenté llamarla, pero mi voz no salió. Luego, silencio. Total. Me encontré en el patio de juegos. Cielo gris ceniza. El carrusel oxidado giraba lentamente, haciendo crujir sus engranajes. A mi alrededor, 7 niños, exactamente 7, cada uno con un pequeño radio brillante como luciérnaga. Formaban un círculo, ojos sin pupilas, solo blanco opaco reflejando la luz. Katia avanzó, su radio emitía un ligero zumbido. Levantó la cara hacia mí, sus labios se movieron suavemente. Seguimos esperando a papá. Retrocédí. Papá asintió. La persona que apagó la luz. Un viento se levantó, la ceniza voló. Comprendí. Mi padre, el bombero, y Yuri, quien cortó la electricidad, habían dejado esta zona en oscuridad. Y los niños solo querían que la luz se encendiera para poder irse. Incliné la cabeza. En manos de Katia, el radio brilló intensamente, atravesando la capa de ceniza. Las voces infantiles resonaron por todos lados, entrelazándose. 1, 2, 3. Cada conteo apagaba un punto de luz. Cuando el último 3 sonó, no vi más que luz blanca. Al abrir los ojos, estaba de nuevo en el sótano. El radio estaba inmóvil, apagado. El medidor de radiación volvió a su nivel normal. Nadilla aún yacía en el suelo, respirando débil, pero viva. Miré a mi alrededor. El cuaderno abierto se había movido por el viento a la última página. La línea 7 niños no encontrados se había desvanecido, dejando solo una mancha borrosa como ceniza diluida en agua. Afuera, amanecía, pero la luz no era dorada, sino gris azul, como el aliento que quedaba de la noche. Miré el radio, el polvo desaparecido, reemplazado por la huella de una pequeña mano en el vidrio. Una mano de niño. Al despertar, la primera luz atravesó la ventana rota, delgada como un hilo de plata. La habitación estaba llena de frío. No había luz verde, ni risas. Solo silencio. El radio de juguete yacía en el suelo, antena rota, plástico cubierto de ceniza, pero la luz indicadora estaba apagada. Lo toqué suavemente, estaba tibio, como si aún tuviera un pulso. Nadilla dormía a mi lado, respirando con regularidad. Verifiqué el medidor de radiación. Mostraba que el aumento había durado exactamente 60 segundos. Luego descendió y se estabilizó. No sabía qué había pasado en ese minuto, solo que cuando la luz verde desapareció, todo volvió a la normalidad, como si la tormenta hubiera pasado sin dejar rastro más que vacío. Encendí la grabadora, reproduciendo la última cinta. Al principio, solo viento ligero, luego silencio. No más pasos, no más risas infantiles. Cerré los ojos, concentrándome, y en ese instante, escuché una voz distante, suave, como viniendo de la tierra. Voz infantil, ligera como aliento. Gracias por recordar nuestros nombres. Abrí los ojos, lágrimas brotando. No por miedo, sino porque algo se deshizo dentro de mí, como ceniza limpiada por calor. Miré la habitación. Los dibujos antiguos de los niños parecían más nítidos. Sol, flores, y un niño con un cometa rojo. En la esquina inferior, aparecía, tenue, la palabra, Katia. Susurré. Ahora, duerme. Nadilla despertó, sentándose en silencio, mirando alrededor. La luz matinal iluminaba su rostro, haciéndolo transparente. ¿Lo escuchaste?, preguntó. Sí, respondí. Se han ido. Ella miró el radio en el suelo, asintiendo suavemente. Mi abuela decía que la memoria solo descansa cuando se pronuncia el nombre. Tal vez, eso acabamos de hacer. Guardé el radio, el medidor y el cuaderno, lo único que quedaba de aquella noche. Al salir de la guardería, el viento traía olor a humedad y ceniza, pero más suave, más amable. El cielo al este clareaba, ya sin gris plomo, mezclando algo de dorado, como si la luz real regresara. Abandonamos Pripyat con ese amanecer. La ciudad permanecía inmóvil,
sus edificios ya no amenazantes, solo cáscaras vacías de recuerdos parcialmente borrados. Miré atrás por última vez. A través de la niebla, vi a 7 niños en la ventana del segundo piso, silenciosos. No sonreían, no saludaban. Solo estaban allí, tranquilos, desapareciendo en la luz. En el vehículo, Nadilla dormía apoyada en la ventana. Reproduje la cinta nuevamente. No había voces, ni canciones. Solo fondo silencioso, puro, constante, como la respiración de un lugar finalmente en paz. Al cruzar el límite de la zona prohibida, el medidor volvió a lo normal. Miré por la ventana. El sol brillaba sobre el suelo manchado de parches de luz blanca. La ceniza flotaba ligera, como nieve. Apreté el cuaderno de asistencia en mi mano. La última línea ahora solo era una mancha plateada. Todos se han ido. El viento sopló, trayendo partículas de ceniza a mi palma. Se deshicieron al tocar mi piel, dejando un calor extraño. Cerré los ojos, escuchando en mi mente la voz del niño, voz que no parecía de este mundo, pero cercana como mi propio aliento. Gracias por recordar nuestros nombres. Tal vez, la memoria también sabe soñar. Tal vez, esas almas solo necesitaban que alguien las llamara para convertirse en luz. Y al dejar la tierra muerta, entendí algo. En este mundo abandonado, solo la memoria sigue siendo radiactiva. Y a veces, lo único que puede hacer el hombre es escuchar. Nunca volví a Pripyat. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando el viento pasa por la rendija de la habitación, todavía escucho una frecuencia extraña, muy leve, como la respiración de la tierra. No es risa, ni llamada. Solo una serie de ondas largas, constantes, como el corazón de la memoria latiendo bajo la ceniza. Algunos dicen que lo ocurrido en Chernóbil terminó hace mucho. Pero sé que lo enterrado nunca duerme realmente. Espera a que alguien le escuche, lo nombre y continúe contando. Reproduje la cinta una última vez, dejándola sobre la mesa, dejando que las ondas se desvanecieran en la noche. Afuera, llovía ceniza. Cada gota al tocar el suelo llevaba consigo una risita pequeña, suave, distante, desvaneciéndose. Si la memoria también sabe soñar, pensé, tal vez ese sueño sea la humanidad. Si has llegado hasta aquí, toma unos segundos de silencio. Solo silencio. Porque en algún lugar, entre innumerables frecuencias de este mundo, todavía hay voces pequeñas esperando ser recordadas. La memoria nunca muere. Solo espera que la escuches. Presiona seguir en el canal La Otra Cara de la Historia, para que cada historia no solo se cuente, sino que vuelva a vivir una vez más.